Ya, aquí tenemos entonces, ¿ya? Estamos nosotros en lo que viene a ser la unidad, en este caso, unidad 3, tema 1, ¿ya? Unidad 3, tema 1. Ya. Aquí nos está hablando de lo que viene a ser la historia universal. A partir de aquí hacia adelante iniciamos con el estudio de la historia universal. La historia universal, la geografía ya la dejamos en la primera y segunda unidad. Ahora empezamos con la historia. ¿Qué viene a ser la historia? Nosotros decimos que la historia es el estudio del hombre y el proceso que desarrolló desde sus orígenes hasta nuestros días. Por ello, la historia no es el pasado es lo que ocurrió en su debido momento y en su debido tiempo. La historia es el estudio de ese pasado, de esos hechos históricos o procesos históricos. Vamos a decir, ¿quién es el que hace la historia? Somos nosotros los hombres. El hombre es quien hace historia. Entonces, desde el momento en que el hombre surge en la tierra, el hombre empieza a hacer historia, aunque en este tiempo de la prehistoria, si nos remontamos a la aparición del hombre en la tierra, desde ese momento la historia no existía, pero el hombre ya... Sí, ya. Bueno, entonces les decía, quien hace la historia es el hombre. Por lo tanto, la historia es el estudio de ese proceso o hechos históricos que el hombre en el transcurrir del tiempo ha ido realizando. ¿Qué es lo que hace la historia? Es estudiar ese proceso de hechos que ha venido a realizar el hombre. Entonces, pero ¿para qué la estudiamos la historia? La historia la estudiamos para poder conocerla. Una vez conocemos la historia, el hombre, lo que ha sucedido en el tiempo, en ese pasado, hace de que perfeccione mejor los hechos, las acciones del hombre, o si esas acciones no fueron positivas para la sociedad o para el mismo hombre, entonces la desecha y llega a ver otras organizaciones o lo que viene a ser, dependiendo del hecho histórico, para poder paliar o mejorar esa situación. Entonces, por eso es importante el conocer la historia, conocer, mejorar, y si ese hecho, acontecimiento que se dio fue negativo, entonces no volver a cometer esa acción o ese hecho que realizó el hombre en aquel tiempo. Entonces, la historia, como la historia es muy amplia, se la ha llegado a dividir. Se la llega a dividir para realizar su mejor estudio. De esa forma es que antes de que sucediera la historia, existió una prehistoria. Prehistoria significa una etapa, una edad en la historia del hombre que sucedió antes de que surja el primer documento escrito. Por lo tanto, entonces, antes de la historia está la prehistoria. Y la prehistoria, ¿qué viene a ser la prehistoria? La prehistoria es el estudio o el proceso de hechos históricos comprendidos entre el surgimiento del hombre en la tierra, la era cuaternaria, hasta la invención de la escritura. Desde el momento en que surge un documento escrito, así un primer documento escrito, desde esos momentos es que hace su aparición la historia. Algunos historiadores, por ejemplo, he leído autores donde dice aquí está la prehistoria, antes de la edad antigua, y esto lo dividen en 5.
Pero estos autores dicen, por ejemplo, la prehistoria tiene que ser una edad muy aparte de la división de la historia, porque en ese tiempo, si bien era cierto, el hombre ya estaba en la tierra y había surgido en la tierra, pero no había un documento así escrito, y la historia surge desde el momento en que surge la escritura, ¿no? Entonces, otros historiadores refutaban esa opinión de estos otros historiadores donde decían, pero ¿quién hace la historia? Es el hombre. Y desde el momento en que el hombre surge en la historia ya, perdón, en la tierra ya existía la historia. Pero lo más aceptado es desde el momento en que surge la escritura, desde ahí empieza la historia, ¿no? La historia que el hombre en la prehistoria vino haciendo, y aquí se plasma, se narra a través de lo que viene a ser la escritura. Entonces, la prehistoria es ese estudio del periodo comprendido entre el surgimiento del hombre en la tierra, era cuaternaria, y la invención de la escritura, ¿ya? Una vez se lleva a cabo esa prehistoria, aparece desde el momento en que surge el primer documento escrito, entonces surge la historia. Y esta historia, para realizar un mejor estudio, se la divide en 4 grandes edades. Edad antigua es la primera, edad media la segunda y edad moderna la tercera. Y la edad en la que nos encontramos actualmente es la edad contemporánea. Entonces, estas vienen a ser las divisiones de la historia, ¿ya? Entonces, aquí nos dice, la historia, para hacer más fácil el estudio y la investigación del tiempo pasado, los historiadores han dividido el pasado en etapas. Ahí vemos nosotros. Vamos a ver aquí. Para que nosotros, ahorita vamos a ver cuándo inicia y cuándo finaliza cada edad. Para que se llevase a cabo esa división del tiempo, necesitamos, esto fue necesario para que el hombre se ubique en el tiempo. Lo que nosotros estudiábamos en geografía acerca del sistema solar, las galaxias, los 4 puntos cardinales, eso es ubicarnos en el espacio, ¿no? Cuando decimos al norte, al sur, los límites, los continentes, que el mar Mediterráneo está rodeado por los continentes, Europa, África y Asia, estamos ubicándonos en el espacio. Pero aquí ya nosotros nos ubicamos en el tiempo. Por eso es importante que nos aprendamos bien la división de la historia y las divisiones de la prehistoria, que fue antes de la historia. Para realizar ese estudio, en relación a los años, o sea, cada lugar, región, cultura, perdón, mejor así para que me entiendan mejor, cada cultura ha utilizado diferentes calendarios. Aquí nos dice, en relación a los años y al calendario, tenemos que tener en cuenta que no todos usamos el mismo calendario. Existe el calendario chino, el calendario musulmán, el calendario hebreo, además del que usamos nosotros en el mundo occidental. Hay que tener en cuenta que el calendario más usado es el que nosotros usamos. Este calendario, el que nosotros usamos de 365 días, mayormente es usado en la mayoría de los países. Este es el que es utilizado más, ¿no? ¿Y cómo se llama el calendario que nosotros ponemos en práctica y utilizamos? Se llama el calendario gregoriano. Este fue establecido por el Papa Gregorio XIII, que usamos desde 1580, o 13º, si quieren llamarlo así. Ese es el calendario gregoriano, ¿no? Cada cultura, por ejemplo, los hebreos, los musulmanes, habrán escuchado ustedes en los musulmanes el mes del Ramadán, ¿no? Cuando es un mes sagrado para ellos, cuando ellos estaban en guerra, dice que detenían los conflictos porque entraban en un mes muy sagrado para ellos, que era el mes del Ramadán. Entonces, ellos tienen sus propios calendarios, pero el que mayormente se utiliza es el gregoriano y es el que utilizamos nosotros acá en el occidente. Según el calendario gregoriano, se establece el año del nacimiento de Cristo como el año 0 y se empieza a avanzar a partir de esa fecha.
El tiempo anterior al año 0 se cuenta hacia atrás y se debe llevar la sigla de antes de Cristo, que significa antes, no antes de Cristo. Asimismo, después del año 0 se usa el después de Cristo. Este calendario gregoriano toma como primer año, como el cómputo del año, a partir del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, como lo que viene a ser el inicio, para empezar a contar año 1, año 2, año 3, año 4, de menor a mayor. Pero antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, viene a decirse antes, ¿no? Con la sigla antes de Cristo. Y esto, por ejemplo, los años se llegaban a computar de mayor a menor. Por ejemplo, aquí en la prehistoria dice que el hombre aparece en la era cuaternaria y hasta la invención de la escritura. La invención de la escritura se habla de años 6.000 a 4.000 años antes del nacimiento de Cristo. ¿Por qué 6.000, 4.000? Porque los años se llegaban a contar de forma diferente, ¿no? Una vez nace Jesucristo ya empezamos de menor a mayor, ¿no? Año 1, año 2, año 3, año 4. Vamos a ver en la edad antigua, ahí vamos a ir viendo los años como iban computándose o contándose, ¿ya? Bien, entonces esto es en cuanto a esta introducción. Vámonos a lo que es en sí la prehistoria, que está antes de la historia. La prehistoria, como nosotros vemos aquí, la prehistoria es el periodo anterior a la historia, desde el origen del hombre hasta la aparición de la escritura. La escritura es la frontera entre la prehistoria y la historia, ya que la historia necesita documentos escritos para conocer los hechos y luego llegar a interpretar. ¿Cómo nosotros conocemos la historia? A través de la escritura. Si yo les diera un trabajo de investigación a ustedes y les dijera para la próxima clase me van a investigar qué características presenta el periodo paleolítico. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Recurrir a la historia, a las fuentes bibliográficas, ¿no? Para poder realizar esa investigación. Entonces, para ello sirve la historia. La historia ha necesitado de documentos escritos para conocer esos hechos y luego llegar a interpretar. En la Guerra del Chaco, por ejemplo, los beneméritos de la patria, era bello escuchar su narración de ellos, era más interesante escucharlo que leer una fuente bibliográfica, porque ellos le contaban la vivencia que habían tenido, el sufrimiento, lo sentían, ¿no? Lo vivían otra vez esos momentos. Entonces, era más, ¿cómo les puedo decir? Y esa narración que hacían estos beneméritos era lo que se empezaba a escribir. Entonces esa historia viene en generaciones tras generaciones conociendo, ¿no? Es importante entonces la escritura de ahí para el surgimiento de la historia, ¿no? Esta prehistoria, como nos dice, es un periodo anterior a la historia. La prehistoria, al no tener documento escrito para analizar lo sucedido, se apoya de otras ciencias para realizar las interpretaciones. Usa, por ejemplo, a la arqueología para construir lo que pasó a través de los restos que han dejado los hombres, la vivencia, los utensilios, la pintura y sus obras. Hasta hoy en día hay profesionales expertos en lo que viene a ser la búsqueda de esos restos que realizaron o que quedó ahí de aquellas culturas, de los egipcios, por ejemplo, ¿no? Están excavando las tumbas de los faraones, ¿no? Quieren indagar más, mucho también si encuentran escrituras, ¿no? Jeroglíficos, entonces eso se hace el estudio, eso es un medio, es un elemento para poder interpretar la historia, cómo fue esta cultura. La prehistoria se divide en dos edades, ¿no? Edad de piedra y edad de los metales. La edad de piedra, a su vez, se divide en paleolítico y neolítico. Hay autores que aquí en el centro
colocan un segundo, un segundo periodo, que es el mesolítico. Pero aquí, ¿y qué es el mesolítico? Es el final del paleolítico e inicios del neolítico. Ahí es mesolítico, queda en medio, medio. Entonces aquí lo hemos dividido solamente en dos, paleolítico y neolítico. Si ustedes encontrasen unas alternativas ahí de mesolítico y estos están mezclados con otras eras, puede decir cenozoica, paleozoica, entonces ahí es para que ustedes se den cuenta. Pero la bibliografía que estamos trabajando, que se nos dio de la facultad, lo divide solamente en dos, paleolítico y neolítico, ¿ya? Ahora aquí, en la edad de los metales se dividen en tres, ¿no? Que viene a ser edad del cobre, bronce y el hierro. Estas vienen a ser las tres edades de estos metales. Cada uno de ellos tienen sus características propias, que es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Un ratito. Ya, aquí. Ahí estoy compartiendo pantalla. Nos dice, prehistoria, es la que estamos estudiando ahora. Inició con la aparición del ser humano, ahí es donde se inicia la prehistoria. Y el fin de la prehistoria, ¿cuándo termina la prehistoria? Con la invención de la escritura. Esta prehistoria se divide en dos edades, edad de piedra y edad de los metales. A su vez, la edad de piedra se divide en paleolítico y neolítico. La edad de los metales se divide en periodos que une a la prehistoria y a la historia y la fusión de los metales, que viene a ser la edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. ¿Qué características presentan cada uno de estos periodos? Vamos a ver, en el periodo paleolítico dice que una de sus características importantes es que el hombre venía a ser nómada. Aquí aparece el hombre y el hombre era nómada. ¿Qué significa nómada? Que no tenía un lugar fijo. El hombre no tenía un lugar fijo. Dice que él caminaba, no era como nosotros ahora que salimos de casa, vamos a hacer nuestras actividades y volvemos otra vez a casa. Podemos irnos de viaje a otro departamento, a otro país y volvemos a nuestra casa. En cambio ellos, en este paleolítico, ellos buscaban cómo poder sobrevivir. Y como buscaban y buscaban alimento, entonces caminaban y caminaban y caminaban. A eso se le llama nómada, no tenía un lugar fijo establecido. Entonces, otra característica de ellos es que ellos vivían de la caza, de la pesca, de la recolección de frutos, ¿no? Y estos productos ellos los consumían crudos, ¿no? Porque no había descubierto el fuego todavía. Entonces, de esa forma era que ellos caminaban buscando el fruto, buscando cómo cazar al animal para poder sobrevivir. Ellos en el aspecto social vivían de una forma donde no tenían normas en un principio, no tenían aquí límites, ¿no? Dice que todo lo que ellos cazaban, las cosas que ellos recolectaban, era una vida comunitaria la que ellos practicaban, no era eso, no, yo este animal lo cacé, este es mío, anda a cazar vos o pescar el animal, ¿no? Entonces no, todo lo que ellos tenían era de una forma comunitaria, así más o menos como el animalito. Si ustedes ven que
se le echa al cerdo, un ejemplo, ¿no? El alimento vienen toditos y es a cual más coma más rápido para poder obtener mayor alimento, ¿no? Entonces, algo así similar a ello vivía el hombre en este paleolítico. No conocía el juego, vivía de la caza, de la pesca, de la recolección de fruto, era nómada para poder cobijarse contra las inclemencias del tiempo. Dice que se cubría en cavernas, ¿no? En esas cuevas. Entonces, y bueno, pues seguía, ¿no? De una forma nómada hasta que pase ese mal tiempo, seguían buscando cómo poder sobrevivir. El neolítico. En el neolítico, este periodo, paleo significa antiguo, lítico significa nuevo, ¿no? Neo, nuevo, y lítico, piedra. Entonces, a este se le llama nuevo periodo. El neolítico fue un periodo más avanzado que el paleolítico. Aquí ya el hombre empieza a ser sedentario. ¿Qué significa sedentarizarse? Que la persona ya se establece un lugar fijo. Ya el hombre empieza a establecer su lugar fijo. ¿Gracias a qué? Si en el paleolítico eran nómadas, ¿cómo es que el hombre empieza a sedentarizarse, a tener un lugar fijo? El hombre empieza a sedentarizarse gracias a que aparece la ganadería y la agricultura. Se descubre la ganadería y la agricultura. Por lo tanto, entonces, era difícil que el hombre, después de que le costó arar el terreno, sembrar el producto, pues lo abandone y se vaya a otro lugar, después de que ya empezó a domesticar los primeros animalitos, ¿no? Entonces ya es ahí donde el hombre empieza a sedentarizarse. Una característica del neolítico. El hombre descubre la ganadería y la agricultura. Luego, otra característica es que se vuelve sedentario. Otra característica es que aparece la división del trabajo. Pues unos se dedicaban a la agricultura, otros se dedicaban a la cerámica, entonces ya empieza la división del trabajo. Luego, no ve aquí no dice, la vida se hace sedentaria, nuevas manifestaciones artísticas, la mujer dice que era dedicada para el trabajo de la cerámica, de lo que vienen a ser estos adornos, ¿no? Para el hogar, el tejido, criar a los hijos, cuidar a los animales domésticos. Entonces, es un periodo mucho más avanzado que el paleolítico. Aquí ya es se descubre al final del paleolítico el fuego, por lo tanto, en el neolítico ya fue un gran avance el descubrimiento del fuego. ¿Por qué? Porque esto hizo de que se trabaje la cerámica, tengan sus vasijas donde cocer sus alimentos, ¿no? Porque queman el barro, el gredo, como hoy en día se hace la cerámica, el ladrillo, las tejas. Entonces ya fue un gran paso el descubrimiento del fuego y consumían ya sus alimentos cocidos. En la edad de los metales, la edad de los metales también vino a complementar a ese periodo paleolítico y neolítico. Porque el hecho, si aquí en el paleolítico y en el neolítico, cuando ellos tenían sus arados de madera, el arado es aquel instrumento que viene moviendo el suelo, la tierra, jalado o tirado por los bueyes. Entonces, en ese tiempo era de madera, pero ya acá una vez se descubren los metales, ya empezó a utilizar un arado de metal. Si antes, por ejemplo, los instrumentos de defensa, sus armas de ellos era de madera, en el caso de las flechas, para cazar al animal o defenderse de cualquier peligro, ya una vez surgieron los metales, ya empiezan ellos a perfeccionar sus materiales, sus instrumentos de trabajo y de defensa. Si esa flecha, por ejemplo, un ejemplo de decirle era de madera, ahora ya a la punta de esa flecha ya le colocaban el metal. Entonces este instrumento era más eficiente al momento de cazar a la presa o defenderse de cualquier peligro. En el caso del arado de madera, ya no venía a ser de madera, de metal. Eso fue más eficiente, mucho mejor. A ver, imaginemos no tener un cuchillo de palo a tener un cuchillo ya de metal. Es más, va a ser más eficiente, más piludo, va a cortar mejor el de metal que el de madera.
Entonces, estos metales vinieron a mejorar la vida del hombre. De ahí es la importancia de estos tres, ¿no? Cobre, bronce y el hierro. Entonces, hasta ahí es lo que podemos o lo que puedo explicarles de esta parte de la prehistoria. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, los voy a... Ya, ahora sí. Todos pueden participar. ¿Alguna pregunta en esta parte de la prehistoria para ingresar a la historia? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Es importante que pregunten, que participen. Si hay dudas, háganlo, no teman, que estamos para recordar acá, ¿ya? Nada. ¿Comprendido? Ya pues hablen jóvenes. Parece que quedaron sin habla. A ver. Parece que... ¿Me escuchan? Pueden activar sus micrófonos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué me dice ahí Diana Angélica? ¿Comprendió esta parte? Diana. Ya, Lisa. Sí, se entendió bien. Ahora sí. Es que no quería dar el Ahora micrófono. sí. Ahora No sí. se podía activar el micrófono. Sí, eso Ya, ya. ahora sí, Ahora Lisa. sí. Ya, bueno. ¿Alguna pregunta tienen de esta parte de la prehistoria? ¿Han comprendido, han entendido? ¿Hay dudas en alguna parte? No, se entendió. No, Lisa, No, está todo entendió. claro. Ya, Sí, bueno. se entendió. Más claro que el agua. 39, 12 y 39, hasta la 1, ¿no? Nos falta, ya. Estamos con tiempito todavía. Entonces seguimos con la parte de la historia. Si no hay preguntas, entonces continuamos. De edad antigua. Ya. Aquí. Ya. Para continuar nuestra unidad, ya después de que hemos hablado de la prehistoria, entramos al tema 3, que es de la unidad 2. Aquí tenemos una línea de tiempo de la historia universal. Como ustedes ven, está la prehistoria en primer lugar. Segundo lugar viene la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Es importante, jóvenes, que ustedes sepan ubicarlo de esta forma. No podemos mezclar contemporánea primero, antigua después, moderna después. Tenemos que decirlo de forma cronológica. Primero se nace y luego se muere, ¿no? Entonces tenemos que ir de forma cronológica. Por eso es que es importante que ustedes memoricen esta línea de tiempo de la historia. Si nosotros nos ubicamos en estas edades,
con seguridad que vamos a poder ubicarnos en el tiempo. ¿Para qué nos sirve la división de la historia? Para que nosotros nos ubiquemos en el tiempo. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, la independencia de las 13 colonias inglesas se llevó a cabo el 4 de julio de 1776. ¿En qué edad lo vamos a ubicar este hecho histórico? 1776. En la Edad Media. En la Edad Media, estamos hablando 1776. Aquí está la Edad Media. En la edad moderna. En la Edad Moderna. Contemporánea, 1776. Va a estar por esta parte de aquí, inicios de la contemporánea. Para que me entiendan, o sea, quise darle un ejemplo. Ahora les explico este esquema, o sea, esta línea de tiempo. Tenemos prehistoria antigua, media, moderna y contemporánea. La prehistoria, ya la que estudiamos antes, dice que se inicia con la aparición de la especie humana. ¿Cuándo culmina? Fíjense aquí, dice 5000 antes de Cristo aproximadamente, ¿no? Aquí finaliza él con la invención, con lo que viene a ser la invención de la escritura. Aquí aparece con el surgimiento del hombre y finaliza con la invención de la escritura. Aquí es su final. Esta edad antigua, si la pregunta es cuándo inicia y cuándo termina, cuándo empieza y cuándo termina la edad antigua, lo correcto que vamos a decir o la alternativa que vamos a encerrar es la edad antigua inicia con la invención de la escritura. La invención de la escritura es el hecho histórico sucedido. 10 minutos se culmina nuestro Zoom. Si es que sobra hace unos minutitos ingresamos, ¿ya? Entonces, la edad antigua se inicia con el hecho histórico de la invención de la escritura. Estamos hablando 4000 aproximadamente antes de Cristo, año 4000 aproximadamente antes de Cristo, que tiene que estar aquí. ¿Cuándo termina esta edad antigua? Termina con el hecho histórico de la caída del Imperio Romano de Occidente, en Roma. ¿Qué año estamos hablando? 476 después de Cristo. ¿Cuándo finaliza esta edad? Termina con la caída del Imperio Romano de Oriente, Bizancio, cuando se toma la capital de Bizancio, que venía a ser Constantinopla. Otros también dicen descubrimiento de América, ¿ya? ¿De qué año estamos hablando? La caída del Imperio Romano de Oriente dice 1453. Significa que aquí 476 inició y termina en 1453. Todos los hechos que sucedieron desde año 476 a 1453, todo este periodo, ahí es donde tenemos que ubicarnos. Por eso yo les di fecha, o sea, un año ahora, 1776. Entonces, este de aquí, fíjense ustedes, ¿cuándo inicia la Edad Moderna? La Edad Moderna se inicia con la caída del Imperio Romano de Oriente o descubrimiento de América en el año 1453. Y termina con el hecho histórico de la Revolución Francesa en 1789. ¿Cuándo comienza la edad contemporánea? Se inicia con el hecho histórico de la Revolución Francesa 1789 y viene a ser, o sea, no hay un final, porque este es la de nuestros días o hasta nuestros días. No hay un hecho histórico, un año que nos diga, señores, hasta aquí termina la contemporánea y da paso para que comience una nueva edad. No lo hay. Entonces, esta es la de nuestros tiempos o hasta nuestros días. Cuando yo les dije a ustedes, 1776 se lleva a cabo la independencia de las 13 colonias inglesas cuando surgen los Estados Unidos. 1776. Si aquí se inicia 1789 y mi docente me está diciendo 1776, entonces más o menos
perdón, aquí, ¿no? Aquí estoy, fines de la moderna, aquí, ¿no? Por aquí más o menos, va a ser ese acontecimiento histórico. Si yo estoy diciendo, en el año 395, el emperador Teodosio dividió el imperio romano en dos partes, en Oriente y Occidente, o en Occidente y Oriente. 395, ¿dónde me lo ubican ustedes? ¿En qué edad sucedió esa división del imperio romano? 395. Edad media. La edad media. Dice que la edad media culmina en el año 476. Aquí. Esto de aquí es como que si estuviese aquí, ¿no? 476. Y yo les he dicho 395, el emperador Teodosio dividió el imperio romano. 476 inicia la Edad Media y finaliza la Edad Antigua. ¿Dónde lo ubicaríamos? ¿Está correcto como dice la compañera Edad Media? Está en la edad antigua. Está, Edad antigua. ya Edad antigua. está en la Edad Antigua. Sí. Es como que si aquí, por ejemplo, 476 hasta aquí, hasta el 476 terminó la Edad Antigua y da paso para que comience la siguiente edad que es la Edad Media. La Edad Media vamos a tomar en cuenta desde el 476. ¿Hasta qué año decíamos? 1453. 1453. Hasta ahí. Todos los hechos que sucedieron desde el 476 a 1453, todo eso va a ser la Edad Media. Otro acontecimiento les voy a dar y ustedes van a ir ubicándose. La Primera Guerra Mundial se inició en el año 1914. ¿En qué edad lo ubicamos? Contemporánea. Contemporánea. Ya ese hecho histórico queda en la edad contemporánea. ¿Se dan cuenta? Para eso es que nosotros tenemos que aprendernos, siempre lo digo, de memoria, como un conocimiento así significativo, cuándo inicia, cuándo finaliza, cuándo inicia, cuándo finaliza, cuándo inicia, cuándo finaliza cada edad, para que yo, si hay una persona que me está hablando y me dice, en el año 2300 antes de Cristo, surgieron la cultura de los acadios. Entonces, yo voy a ir ubicándome en ese tiempo. Si alguien me dice, la Revolución Rusa sucedió en 1917, ese hecho histórico sucedió en la edad contemporánea, ¿no? Entonces vamos ahí ubicándonos en el tiempo. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Cuando yo les dije, estamos empezando la historia universal viene desde la edad antigua hasta la contemporánea, ¿no? Pero hay un hecho histórico, una edad antes, que es la prehistoria, que también se la llega a estudiar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Una vez ingresamos a la historia, vamos a estudiar todos los hechos sucedidos en la Edad Antigua, Edad Media, Moderna y Contemporánea. Es amplio el programa. ¿Me han comprendido aquí o hay alguna duda? No, Lisa, está claro. Clarísimo. Ya, bueno. Entonces, ahí inclusive, fíjense, hay algunas imágenes de referencia, ¿no? Aquí está lo que es la Revolución Rusa, toma de la caída del Imperio Romano. Esto de aquí, caída del Imperio Romano de Occidente y de Oriente. El emperador Teodosio en el año 395 dividió el imperio a sus dos hijos. Dijo él, el imperio romano se había hecho demasiado grande de tantas conquistas que habían tenido. Entonces, dijo él, es necesario dividir el imperio en dos partes. Dividió en Occidente y en Oriente. Tenía dos hijos, a sus dos hijos se lo heredó el imperio, a su hijo Honorio le entregó la parte occidental y a su hijo Arcadio le entregó la parte oriental. Este de aquí, del occidente, fue el que cayó primero en el año 476. Por eso dice, caída del imperio romano de Occidente. ¿Quién heredó este imperio? ¿Arcadio u Honorio? ¿Quién heredó el occidente? Les dije,
de los dos hijos? ¿Se acuerdan? ¿Ya? A ver. Lo heredó su hijo Honorio. El occidente fue Honorio y el oriente vino a ser Arcadio. El del occidente cae primero. ¿Como consecuencia de qué? De las invasiones bárbaras. Los romanos antes le llamaban bárbaro a las personas que eran pueblos extranjeros. No era que estaban con sus plumitas, sus flechitas, sino eran pueblos extranjeros. En otras palabras, eran personas que emigraban al Imperio Romano, porque en ese tiempo todo giraba en torno al Imperio Romano en esta edad. Dice que así como hoy en día nuestros hermanos bolivianos, compatriotas bolivianos, migran a Chile, porque creo que en estos momentos hay mucho trabajo en Chile, están saliendo muchas personas, migran a Chile. Otros en su debido momento emigraron hacia España, hacia Grecia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Entonces, de esa misma forma, las personas, los pueblos extranjeros, ingresaban a Roma para buscar mejores condiciones de vida. Dice que fueron tantos los pueblos bárbaros que de pronto destituyeron, invadieron, conocieron las estrategias militares del ejército romano, destituyeron al emperador romano, a los emperadores romanos, y ellos tomaron el poder. Ya vamos a ver en la edad, cuando estemos estudiando esto. Entonces, de ahí es que se habla de la caída del Imperio Romano de Occidente, en manos de los pueblos bárbaros. Ahora, cuando hablamos de la caída del Imperio de Oriente, el que heredó Arcadio, cayó mucho tiempo después, en manos de los turcos otomanos, lo que hoy en día es Turquía. Invadieron la capital que venía a ser Constantinopla, capital de Bizancio, y ahí eso sucedió en 1453. De ahí es que se habla caída del Imperio Romano de Occidente y caída del Imperio Romano de Oriente. ¿Ya? Eso le explico para... Bueno, ya, volvimos entonces. Ya hemos visto aquí, fíjense aquí en esta diapositiva, les he dividido la edad de piedra, paleolítico, ahí tienen las características para que ustedes las estudien. Se los he hecho así con resaltadito, separadito, ahí les da las características. Es importante, jóvenes, que empiecen a estudiar, ¿ya? Empiecen a estudiar para que así ustedes tengan resultados positivos y estén dentro de la universidad, ¿ya? Entonces aquí lo estudian, ya ven, aquí está la edad de los metales, también ahí hay una definición, es todo lo que yo les he ido explicando esto, ¿ya? Ahora vámonos a la edad aquí, antigua, ¿ya? Vamos a empezar a estudiar la edad antigua, nos quedan 5 minutitos. Un ratito, ¿ya? Ya, entonces lo tenemos que mostrar. Ya. Aquí les estoy mostrando lo que viene a ser la historia universal. Aquí tenemos edad antigua, media, moderna y contemporánea. ¿Qué estudios vamos a realizar en la edad antigua? Vamos a ver, por ejemplo, lo que son las primeras civilizaciones, ¿no? Vamos a estudiar lo que viene a ser las primeras culturas. Cuando se habla de primeras civilizaciones, se habla de las primeras culturas. ¿Cuáles fueron esas culturas? Mesopotamia, Siria, Egipto, vamos a hablar de los sumerios, de la cultura china, la cultura india, todo eso. Aquí algunas nos están nombrando, ¿no? Origen del hombre, civilizaciones fluviales, Mesopotamia, Egipto, Valle del Indo. Dentro de esta edad antigua, ¿qué hecho histórico también se encuentra? No sé si ustedes recuerdan del colegio las culturas grecias y las culturas romanas, la cultura griega y la cultura romana, que se la considera como las culturas
en este caso, más representativas de lo que vino a ser la Edad Antigua. ¿Por qué Grecia y Roma? Porque aquí fueron donde se dieron, o sea, han dejado más indicios, fueron más organizados, más desarrollados esta cultura griega y Roma. De Grecia fue las polis griegas, ciudades-estados, heredó, de Roma fueron expertos juristas, ¿no? De ahí es que nuestras leyes actualmente son modelo del derecho romano. En la Edad Media, ¿cuál es la característica? Viene a ser que todo giraba en torno a la iglesia, ¿no? Todo giraba en torno a lo que venía a ser el cristianismo, ¿no? De ahí el nombre de teocentrismo. Todo giraba en torno a Dios, ¿no? Entonces, de ahí como nos dice el cristianismo. En esta misma Edad Media surgió el hecho histórico del feudalismo, el Islam, las cruzadas, el surgimiento de las primeras universidades. En la Edad Moderna se lleva a cabo los estados modernos, surgen los primeros estados modernos como fue Inglaterra, Alemania, Francia, ¿no? España, las monarquías absolutas, empieza la expansión de Europa con lo que viene a ser Napoleón Bonaparte y sus conquistas, reforma y contrarreforma, la contrarreforma católica, cuando se reforma esa iglesia, ¿no? En la edad contemporánea está el estudio de la revolución industrial, revolución rusa, ya viene el imperialismo, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, terrorismo, globalización y todo eso, ¿no? Entonces aquí fíjense cómo está resaltado el humanismo y el renacimiento. El humanismo y el renacimiento fue un paso para que lleguen los tiempos modernos. El hombre cambió de mentalidad, ya deja de ser la sociedad cristocéntrica donde todo giraba en torno a lo que establecía la iglesia. Entonces ya aquí cambia, aquí ya predomina la razón del hombre, ¿no? A partir de los tiempos modernos que ya vamos a ir viéndolo más adelante, ¿ya? Entonces, este es un cuadro como resumen de todo lo que vamos a ir estudiando de forma puntual. Entonces nos venimos aquí a la Edad Antigua. ¿Qué dice la Edad Antigua? La Edad Antigua, o también llamada la Antigüedad, se inicia con las primeras culturas de las que tenemos documentos escritos hasta la caída del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo, ¿no? Hasta el año 476. No se olviden que ya lo vimos en el anterior cuadro. ¿Cuáles son las culturas que vamos a estudiar? Edad Antigua, Mesopotamia, Sumerios, Acadios, Babilonios y Asirios, Egipto, India, China, Fenicia, Hebreos y Persa. Todas estas culturas es la que vamos a ir estudiando poco a poco. Aquí tenemos la cultura Mesopotamia, que vamos a hacerlo a continuación el día jueves. Lo vamos a iniciar porque el tiempo se nos terminó, ¿ya? Entonces, hasta ahí lo vamos a dejar. Todo este material se los voy a compartir en el transcurso de la tarde al aula virtual. Todos tienen que unirse al aula virtual para tener este material, ¿ya? ¿Alguna pregunta tienen? Ninguna, todo claro. Todo claro. Bien, entonces el día jueves ingresamos con lo que viene a ser directamente las culturas y vamos a continuar con lo que es el cristianismo, ¿no? Ahí tenemos que trabajar el jueves y el sábado lo finalizamos. Bueno, hasta aquí entonces. Conmigo terminó la sesión de clase y nos vemos el día jueves. Ya practiquen, estudien, por favor. Es lo que les encargo mucho. ¿Ya? Dios me lo bendiga a todos, chicos, estudiantes. ¿Ya? Hasta luego, hasta luego. Nos vemos. Hola, Alison. Hasta luego.